que se están cumpliendo 2 semanas del arresto, la verdad que arresto no es un secuestro formalmente, de Nahuel Gallo, este gendarme argentino que el domingo 8 de diciembre ingresaba a Venezuela por un canal legal, presentando sus documentaciones, sin ocultar que era un gendarme que estaba en ejercicio de su licencia por vacaciones para visitar a su pareja venezolana, María, y a su hijo de 2 años, a quienes hacía 7 meses no veía porque María tenía que ir a Venezuela para hacer determinados trámites personales. Ese secuestro, insisto y reafirmo, se termina convirtiendo en un nuevo capítulo de esta escalada en la que se encuentra el régimen de Nicolás Maduro, ahora otra vez protagonizado esto por este antagonismo que se ha formado con la República Argentina, porque es indisociable el caso del gendarme del caso de los 6 asilados que desde hace 9 meses se encuentran en la Embajada Argentina en Caracas, hoy bajo protección de Brasil, desde que fueran expulsados todos los diplomáticos argentinos, y que están cumpliendo un mes bajo un asedio permanente, con francotiradores apuntándoles desde edificios que están pegados a la residencia del embajador allí, lo que era la residencia del embajador, ya obviamente no hay embajador, con la electricidad totalmente cortada porque les arrancaron los fusibles, casi prácticamente sin agua porque se cortó el suministro interno producto de la falta de energía, y apenas el régimen deja entrar de forma muy controlada una cantidad mínima de agua en los camiones internas que envía la Argentina hacia allí. Una situación que es un drama absoluto, pero insisto, son 2 crisis que están directamente relacionadas una con la otra. Lo que vamos a tratar hoy de hacer es de entender cuál es la lógica detrás de estas decisiones que toma el régimen venezolano. ¿Cuál es la lógica por la cual mantiene asediada una sede diplomática de un país que considera hostil como la Argentina y ejerce una presión cada vez mayor sobre estos 6 opositores políticos, todos miembros bastante importantes de la campaña y del equipo político de María Corina Machado, la líder de la oposición? ¿Por qué ha escalado este nivel de asedio justamente cuando falta muy poquito para que el 10 de enero se confirme de alguna manera el fraude orquestado en las elecciones del 28 de julio y Maduro asuma un nuevo mandato fruto del robo de esas elecciones que, como sabemos, ganó Edmundo González Urrutia, el candidato opositor? Que entonces esté habiendo esta escalada frente a esos de presos políticos, o vamos a decir asilados, que son asilados porque si no serían presos políticos, va en línea con estas elecciones o mejor dicho, con este cambio de mando que va a haber el próximo 10 de enero, con la situación de alguna manera alerta máxima en la que se encuentra el régimen frente a esa situación, y también la detención del gendarme, la detención de Nahuel Gallo, va en línea con esta situación de un régimen que de alguna manera se siente cada vez más acorralado y por lo tanto reacciona con una agresividad incluso mayor a la agresividad promedio, lo decimos así, con la que se ha manifestado, siempre muy por encima de cualquier otro régimen que esté vigente hoy en América Latina. ¿Por qué la dictadura de Nicolás Maduro es capaz de secuestrar a una persona que ingresa como Nahuel Gallo, así como ha secuestrado y mantiene bajo secuestro a cerca de 20 extranjeros, casi todos arrestados en los últimos meses a partir de distintas situaciones que se dieron después de las elecciones? Si alguien cree que lo que dice el régimen, sobre todo Diosdado Cabello, ha sido aquí el principal vocero de lo sucedido con Gallo, recordemos, Diosdado Cabello es históricamente el número 2 del régimen, la figura más importante con mayor peso político-militar dentro del chavismo. Estamos diciendo después de Nicolás Maduro, por supuesto, esto siempre hablando después de la muerte de Chávez. Y es desde que se radicalizó la represión del régimen posterior a las elecciones del 28 de julio, el ministro del Interior, Justicia y Paz, sí, ministro de Paz también, y tiene a su cargo todas las fuerzas represivas. Y es él quien viene hablando del caso Gallo, a quien acusó
básicamente de ser un terrorista, o mejor dicho, un agente de inteligencia encubierto de la Argentina. Primero dijo para cometer actos terroristas, luego se desdijo y planteó que en realidad estaba ingresando en Venezuela para extraer a los 6 asilados de la embajada argentina y llevarlos a la Argentina en una especie de operación comando que uno podría imaginar. La verdad es que uno dice, bueno, el Mossad ha hecho operaciones realmente impresionantes, impactantes, como fue en su momento el caso de la liberación de los rehenes en Uganda. Y uno puede recordar la película Argo, donde fue la CIA quien hace una operación espectacular para justamente liberar a los asilados que estaban, a los diplomáticos estadounidenses que estaban en la embajada canadiense en Irán tras la toma y el asalto de la embajada estadounidense en los días posteriores a la Revolución Islámica del 79. Pero es inimaginable realmente. ¿Quién se puede creer que la inteligencia argentina podía hacer una operación tan sofisticada? Entonces, la realidad es que más allá de estas declaraciones, la verdad es que lo que vio el régimen es que Nahuel Gallo era un activo, que Nahuel Gallo era alguien de quien se podía usufructuar. Y aquí lo que hay que entender es que la lógica imperante dentro del chavismo es la lógica de una organización criminal. Uno de los grandes problemas que ha impedido a muchos mediadores, a muchos dirigentes políticos, comprender por qué el régimen de Nicolás Maduro sobrevive a pesar de su impopularidad, sobrevive a pesar de que en las elecciones del pasado 28 de julio, con todas las trampas que había sobre la mesa, la oposición sacó más del 60% de los votos, bordeó el 70% de los votos, y aún así el régimen se mantiene. Es que más que una dictadura convencional como las que estamos acostumbrados, es, insisto, una organización criminal que comete y que se nutre de distintas actividades ilícitas, que como otras organizaciones criminales que conocemos en América Latina, ocupa un territorio y ejerce el control sobre ese territorio. En ese territorio extrae distintos tipos de beneficios del territorio, de los habitantes de ese territorio, cobra peajes, extorsiona, obviamente se dedica entre otras cosas al narcotráfico, se dedica a distintas operaciones ilegales como la minería ilegal, también el contrabando de distintas cosas, y se enfrenta con niveles brutales de violencia con lo que considera que son facciones rivales. Y aquí hay un punto donde tiende a ver a los otros países también como organizaciones criminales que son aliadas o como organizaciones criminales que son rivales. Si uno empieza a entender que eso es el chavismo mucho más que un gobierno, se vuelve mucho más fácil entender algunas de las decisiones que toman. Y cuando decimos acá una organización criminal, nos basamos en mucho de lo que ya se sabe. A ver, desde hace muchos años se sabe que en Venezuela hay algo que algunos han bautizado el cartel de los soles. El cartel de los soles es algo que viene incluso de los 90, antes del chavismo, y se empezó a hablar a partir del involucramiento de algunos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en casos de narcotráfico. Y se hablaba del cartel de los soles porque se refería a los soles que tienen justamente en las sombreras, en las charreteras, los militares venezolanos y en particular los miembros de la Guardia Bolivariana. Esto fue a partir de un caso que, insisto, se remonta a los 90, pero se empezó a hablar muy fuerte del cartel de los soles a partir ya de este control absoluto que pasaron a tener los militares de un montón de operaciones dentro de Venezuela, con Chávez primero y luego ratificado con Maduro. Porque hay un antes y un después, ha sido una ley que saca Chávez en el año 2005, que le da a la Fuerza Armada, una Fuerza Armada ya totalmente ideologizada y totalmente corrompida, el control básicamente de todo el negocio del narcotráfico. Desde ese momento empiezan a aparecer cada vez más evidencias de que dentro del Estado venezolano, en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la Guardia Bolivariana, que es la que tiene en su cargo el control fronterizo, en miembros también civiles, por supuesto, del gobierno, había una connivencia total con factores del narcotráfico y había un aliento a esta actividad. Claro,
considerando la frontera tan porosa con Colombia, el principal productor de cocaína del mundo. Una Colombia que durante muchos años desarrolló una política muy agresiva de control de las drogas y de combate a las organizaciones narcocriminales que encontraban, la FARC, la más importante de ellas, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, también en esa línea, que encontraban en el territorio venezolano, bueno, un lugar seguro desde el cual operar. Recordemos, el líder histórico de la FARC, Tiro Fijo, no fue abatido en territorio colombiano, sino en territorio ecuatoriano, en Ecuador. En el Ecuador, por supuesto, Rafael Correa, que hizo algo bastante parecido, durante el correísmo se hizo algo bastante parecido a lo que ya había hecho Chávez en términos de abrir de alguna manera las puertas a estas organizaciones que obviamente también brindaron servicios muy importantes a gobiernos de la región. Entonces, lo que hay que ver allí es que en definitiva la lógica del cartel, que muchas veces uno tiende a pensar erróneamente, bueno, un cartel del narcotráfico es una organización centralizada, unificada, y en realidad el origen del término cartel es, primero, una asociación de distintas organizaciones. Recordemos que esto viene de la economía. La cartelización supone que distintas empresas de un mismo sector acuerdan básicamente a qué precio van a vender para que no haya competencia y garantizarse altos niveles de retorno. Es una idea de, bueno, en vez de competir, actuamos conjuntamente, pero somos organizaciones diferentes. Bueno, lo mismo es la lógica del cartel y es lo que se vio en México y en Colombia, de distintos grupos que deciden empezar a actuar conjuntamente. Esto era el cartel de Medellín y esto era el cartel de Cali, que tenían líderes claros, en un caso Pablo Escobar, en otro caso los Rodríguez Orejuela, pero había también otros narcos que formaban parte como aliados dentro de ese cartel y donde había también muchas internas. Y esto es un poco lo que hay hoy en Venezuela, donde hay distintos grupos narcocriminales con distinto grado de involucramiento y de participación en las actividades que muchas veces compiten entre sí, pero que está totalmente permeada esa corrupción. Y llega desde las más altas esferas a también los muchas veces oficiales más rasos que como ganan miseria, para justamente solventarse terminan apelando a distintas prácticas criminales con la venia de sus superiores que saben que de esa forma se ganan su confianza. Eso también explica que el régimen se haya podido mantener en pie a pesar de todo el descontento. En ese contexto, lo que hay que ver es que el secuestro de personas se convierte en una actividad también pensada con fines criminales. No es que a Nahuel Gallo lo secuestran porque consideran que realmente podía ser un peligro para Venezuela. Lo secuestran porque creen que pueden obtener algún beneficio de él. Y ese beneficio claramente es poder, por ejemplo, presionar al gobierno argentino para que entregue a los 6 asilados, cosa que obviamente el gobierno argentino no va a hacer. Ese sería un ejemplo. Ya hay antecedentes. Recordemos que en 2015 cayeron en Haití los 2 sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, es decir, podríamos decir los sobrinos políticos de Nicolás Maduro, cayeron con un cargamento de 800 kilos de cocaína. Fueron extraditados a los Estados Unidos y fueron condenados a 20 años de prisión justamente por narcotráfico. Bueno, ¿qué es lo que hizo ante esa situación el régimen? Bueno, algo muy sencillo. En 2017, arrestó a 6 ejecutivos estadounidenses de la empresa Citgo, que es la filial que tiene PDVSA, Petróleo de Venezuela, en Estados Unidos. Recordemos aquí que durante muchísimos años el principal cliente del petróleo venezolano era Estados Unidos, por eso PDVSA tenía su propia filial en Estados Unidos. Estos 6 ejecutivos que fueron a Venezuela en 2017 fueron secuestrados. ¿Y qué hizo el régimen? Inició una negociación con Estados Unidos y Estados Unidos en el año 2022 termina aceptando el intercambio. Y básicamente, a cambio de que Venezuela libere a los empleados estadounidenses de la empresa Citgo, termina liberando a los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro
que eran narcotraficantes. Esto te muestra las dos cosas. Primero, el nivel de penetración del narcotráfico, por eso decimos que es una organización criminal, que los propios sobrinos de la primera dama son narcotraficantes y son arrestados por eso y son apañados por el propio régimen. No es que en ningún momento el régimen dijo, bueno, son unas ovejas descarriadas. No, siempre los planteó como que eran perseguidos políticos por Estados Unidos. Y lo mismo pasó con Alex Saab. Alex Saab, el principal hombre que manejó las finanzas negras de Maduro particularmente, por eso muchos directamente lo catalogan como el testaferro de Nicolás Maduro, que fue arrestado en Cabo Verde cuando estaba haciendo una parada técnica en un vuelo rumbo a Irán en el año 2020. Luego fue extraditado a los Estados Unidos. Nunca llegó a ser condenado porque a finales de 2023 fue liberado por los Estados Unidos. ¿Por qué lo liberó Estados Unidos? Bueno, porque a cambio Venezuela liberó a una decena aproximadamente de ciudadanos estadounidenses que había ido secuestrando en distintas ocasiones, aprovechando sus ingresos al país. Así se maneja la dictadura de Nicolás Maduro, que es, insisto, un cartel. Más allá del cartel de los soles, que es un poco un nombre de fantasía, esa es la lógica con la que opera. Esa es la mentalidad con la que actúa una figura como Diosdado Cabello, por ejemplo, de la que vamos a estar hablando en un ratito. Con lo cual, creer que se va a liberar justamente a este joven gendarme por la vía de la diplomacia, por la vía de una intervención papal, y que entonces se va a convencer al régimen de los buenos oficios y de que le conviene y de que justamente si tiene un gesto de buena voluntad va a recibir buena voluntad también del resto del mundo, es infantil. No opera así una organización criminal. Una organización criminal opera esencialmente buscando siempre maximizar el beneficio. La única forma, y esto es terrible, pero es la realidad lamentablemente que nos muestran estos antecedentes, la única forma de que el gendarme Nahuel Gallo sea liberado es que el régimen pueda conseguir algo importante a cambio de la Argentina. Algo que lamentablemente hoy no parece posible porque no se ve qué es lo que podría tener la Argentina más allá de los 6 asilados, que sería una ignominia que Argentina los entregue para que vayan a una cárcel venezolana y sean torturados con tal de liberar a este joven gendarme. Claro, también podría pasar otra cosa, y es que el régimen caiga, porque así como caen los capos narcos, también caen los dictadores. Quizás algún día eso suceda y eso permita que Nahuel y tantos otros presos políticos puedan recuperar la libertad.